instante en la palabra, el podcast del Ministerio Bíblico Didáscalos, con José Ricardo Barroso. Muy buenos días, ya 20 de marzo, 1:53 de la mañana. La bendición de Dios para todos ustedes. Sean bienvenidos a otra edición de Un Instante en la Palabra, el podcast del Ministerio Didáscalo. Quien les habla, un servidor y hermano en Cristo, José Barroso. Hoy con una pequeña reflexión. Esto es un compromiso con nuestra congregación, pues Jehová Shaddai se llama la congregación a la que yo asisto. Hoy nos corresponde compartir un misterio hallado en la Biblia. Le he titulado Cuando la palabra de Dios no es suficiente. En el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versos 19 al 31, nos encontramos a Jesús contando una historia, la historia de el rico y Lázaro. El relato habla acerca de un rico y un mendigo de nombre Lázaro. Uno era la antípoda del otro, o sea, el primero era muy rico, comía a placer, grandes banquetes, mientras que Lázaro, el mendigo, vivía postrado a la puerta del ricachón, cubierto de llagas. Este anhelaba las migajas que caían de su mesa, es decir, para poder comer, al punto que hasta los perros venían y le lamían las llagas. Este es un cuadro de verdadera miseria, el de este mendigo, ¿no? El de Lázaro. Algo que a los ojos de los fariseos de aquel entonces, por supuesto, era algo despreciable, ya que en su opinión, es decir, la de los fariseos, ese sujeto era despreciado por Dios. Es decir, los fariseos hubieran preferido quemarlo vivo que ayudarle a salir de esa condición, es decir, de la pobreza y de las llagas que tenía por todo su cuerpo. Entonces, así pensaban las personas religiosas de aquella época respecto de las personas necesitadas y en esas condiciones de mendicidad, pues para ellos Dios no quería a estas personas, por lo tanto eran personas que debían ser despreciadas. Continuando con la historia que Jesús estaba relatando, sucede que mueren ambos, pero el mendigo es llevado al seno de Abraham. Yo lo entiendo algo así como raptado, digamos el cielo. Cuando decimos el seno de Abraham lo entendemos como el cielo, y el rico fue sepultado, por lo tanto fue dejado en el Hades, es decir, lo entierran normalito, y cuenta la palabra que es atormentado por las llamas del infierno. Al menos eso es lo que yo entiendo en la narrativa, ¿no? Visualizando a Abraham y a Lázaro, no olvidemos que se llamaba Lázaro el mendigo. Le pide que le ayude. Si el rico ve a Abraham con Lázaro allá al otro lado, o mejor dicho, allá arriba, y le pide que lo ayude, ¿sí? Que haga que Lázaro moje su dedo para que él se lo ponga en la boca, para él poder sentir algo de alivio estando en esa situación tormentosa, como dice él, en esta llama. ¿Ok? Entonces le pide a Abraham esa ayuda, y pues Abraham le explica, siendo Abraham un hombre conocedor de la palabra, que no se puede, porque ya él tuvo su recompensa en la vida. Es decir, tuvo todos sus placeres, todos sus caprichos, todo eso le fue concedido, mientras que al pobre Lázaro todos los males le acecharon. Sin embargo, pues las circunstancias de uno y otro eran totalmente opuestas en este momento. Sí, uno sufría mientras que el otro era recompensado eternamente. Al ver al rico, que no podía persuadir a Abraham de que le ayudara, porque ya Abraham le había dicho que había una brecha muy grande entre el infierno y el cielo, que ni uno podía ir para acá, ni el otro podía ir hacia allá. Entonces, bueno, le solicitó ayuda para sus familiares. Le dijo, bueno, ve allá, dale testimonio, para que digamos, no vayan al lugar en el que él se encuentra. Es decir, él temía por ellos, quería que fueran salvos de aquel tormentoso lugar. Ahora bien, la parábola del rico y Lázaro comprende grandes temas teológicos, y si la analizamos en profundidad, se desprenden de allí temas escatológicos, temas de la salvación, por ejemplo, ¿no? Que son temas clave para nosotros los seres humanos, no digamos los cristianos, los seres humanos, porque no solo la salvación, digamos, se trata de cristianos, no, la humanidad
requiere y amerita salvación. Y los cristianos pues somos los que a la luz de la palabra estamos llamados a ello. Perfecto. Entonces también otro tema, la condenación eterna, por ejemplo. Entonces de allí lo podemos desprender. Sin embargo, el tema que más llama mi atención, o el misterio que el Señor me ha mostrado para compartir con ustedes, se halla en el versículo 29, que dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Sí, la palabra de Dios es más que suficiente para ir directo a la salvación, que es Jesús. ¿Sí? Entonces, si lo que está escrito en la Biblia no nos alcanza para reconocer a Jesús y pues lograr el arrepentimiento o llegar al arrepentimiento, pues no hay persona, milagro, danza, llenura del Espíritu, sanidad, don de lengua, iglesia más antigua, qué sé yo, cualquier argumento que esgrimimos hoy en día unos contra otros, sin nada de eso que nos convenza de que Jesús es nuestro único y suficiente Señor y Salvador, porque todos esos prodigios y dones deben estar sujetos a la verdad de la Escritura. Entonces, si no nos convence la palabra, pues nada de estas cosas que aparentemente ayudan a convencer, según la misma palabra también, pero en otro contexto, digamos, entendido de otra manera, pues entonces mucho menos usted va a entender que Jesús es la salvación, porque necesita comprender primero la palabra, entenderla, oírla, sentirla, para poder entonces reconocer que Jesús es el Salvador. Entonces esto es lo que le decía Abraham al rico, que le decía: ahí tienes a Moisés y a los profetas. Es decir, cuando Jesús no existía el Nuevo Testamento, se estaba desarrollando. Es decir, tiene las Escrituras. Es decir, oigan lo que le dijo Moisés y lo que dicen los profetas. Con eso es suficiente. No era suficiente en el sentido de el rico, porque pues no prestó atención a la palabra de Dios. Ahora fíjense, el verso 31 es lapidario, o sea, yo digo que es condenatorio, pues deja claro que si la palabra revelada por Dios no le es suficiente, útil o interesante al menos, para entender el amor de Dios y cómo alcanzar la vida eterna, ni siquiera iban a escuchar a uno que viniera entre los muertos, porque él le decía: no, tal vez si alguien de entre los muertos va y les habla, ellos creerán, ¿sí? Pero entonces Abraham les dice que si no son capaces de oír a Abraham y a los profetas, pues no hay nadie que entre los muertos vaya y los convenza. Ahora, pero ¿quién es el que fue, o el que vino de entre los muertos? ¿Quién fue ese? ¿Verdad? Fue Jesús. Entonces, pero si no crees en lo dicho en la ley por los profetas, ¿de qué habla la ley de los profetas? Habla de Jesús. Entonces, ¿cómo puedes creer en Jesús? No puedes desconocer la palabra de Dios en su totalidad. Por eso digo que es condenatorio. No podemos venir hoy en día y decir: no creo en Jesús, pero no creo en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Ya está derogado la ley. Ese debate absurdo que a veces manejamos unos y otros. Entonces, necesario es, ya para ir culminando, creer y conocer toda la palabra y desde luego ponerla por obra para que podamos estar junto al mendigo en la gloria de Dios. Y no solo buscar las riquezas en esta tierra, sino el reino de Dios primeramente, como dice la palabra, y todo lo demás será añadido. O sea, la enseñanza más importante es: solo Jesús es nuestro Salvador y debemos hallarle en su palabra, porque el mandato es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Sin predicación, esto es, pues sin palabra, no somos capaces de verle, de conocerle. Las Escrituras dan testimonio de él. Si no, el etíope se hubiera arrepentido él mismo solo y venía leyendo la Biblia. Requirió oír la palabra de Dios, requirió que alguien se la predicara, y esta hizo su efecto. Entonces, justo era lo que Abraham decía al rico, y no le entendía, porque su corazón no tenía a Dios, tenía a su riqueza, a su familiar, es decir, todas las cosas de este mundo que junto con él perecerán. Que el Señor me les bendiga. Esto ha sido todo, o al menos esta pequeña reflexión. Sé que es incipiente, hay mucho más que se puede hablar, pero quería rescatar lo más importante en casi 10 minutos, o mejor dicho, en 10 minutos, esperando que haya servido para su vida, que Dios haya hablado a través de mí y de este mensaje, para que sus vidas sean transformadas a partir de este momento. Recuerda que Cristo te ama y Dios te ama y quiere
que seas salvo y que tengas vida eterna. Esto fue Un Instante en la Palabra, el podcast del Ministerio Bíblico Didácalo. Les habló su hermano en Cristo, José Barroso. Hasta la próxima.